En este clip de vídeo vamos a hablar del nuevo currículum en la LOE. Vamos a ir analizando desde lo general a lo específico la nueva estructura curricular que tiene este currículum. Primero, seguir comentando que en la página del MEC se habla de todos los cambios que aparecen, son cambios importantes. Preferentemente está el enfoque competencial, del cual vamos a hablar y vamos a explicar con cierto detenimiento lo que significa, porque es el principal marco de referencia que ahora tiene el sistema educativo, el enfoque competencial. Pero hay otros cambios que a los nuevos estudiantes no les afecta porque no lo conocían, pero los anteriores sí, en el sentido de que desaparecen los estándares, o más bien que desaparecen del currículum, pero se vuelven a retomar en otra concreción curricular, que es en las situaciones de aprendizaje, en la práctica. De nuevo, el MEC elabora un currículum de mínimos, elaborar 60% del currículum, y luego las comunidades autonómicas elaboran el otro 40% del currículum. El MEC lo ha elaborado por ciclos educativos, y algunas comunidades autonómicas como Andalucía, por ejemplo, a la hora de implementar su 40% lo está haciendo por cursos. Para nosotros, en la enseñanza evangélica, cuando nosotros diseñemos el currículum a nivel de MEC, lo elaboramos al 95%, prácticamente completo, dejando un pequeño margen por si alguna comunidad autonómica desea aportar algún saber básico sobre el hecho cultural o histórico de los hermanos evangélicos en esa comunidad autonómica. Pero nuestro marco curricular es completo. También hacer notar que es un currículum flexible, es abierto, no está tan eh, encorsetado, sino que en esa flexibilidad permite adaptarse a los alumnos, permite adaptarse al nivel competencial de los estudiantes, y es algo que impregna toda la programación y actividad docente. Cuando hablamos de enfoque competencial, que es algo importante, os hemos puesto aquí dos infografías reducidas, pero es para que se vea la diferencia entre lo que ha sido históricamente el currículum por asignaturas. En las anteriores leyes educativas, el currículum por asignatura, como aquí se ve, estaba dividido en lengua, matemática, enseñanza evangélica, que elaboraban su currículum como unas perchas en un armario que van de arriba abajo, con sus objetivos de etapa, finalidades, contenidos de cursos, que a través de una serie de orientaciones metodológicas, una serie de clases, pues se iban adquiriendo. Y las competencias, que ya nos viene sonando desde el año 2008, pues se implementaban de una manera transversal. Es decir, el enfoque por asignatura, arriba del todo estaban las asignaturas, y las competencias estaban aprendiéndose o adquiriéndose de una forma transversal. Cada asignatura teníamos que justificar en qué medida aportábamos a las competencias clave. También se habla de otros elementos transversales como la educación vial, eh, educación para una dieta sana, etcétera, etcétera. Entonces era la competencia eso. Después se evaluaba los objetivos de la etapa de cada una de las asignaturas, porque era un enfoque por asignaturas. Esto es lo conocido, esto es lo que todos hemos recibido en el sistema educativo y lo que hemos estado
implementando hasta este curso. A partir de ahora, el cambio es significativo en la perspectiva, por eso lo vamos a ir dando despacito y repasando, porque esto al principio cuesta de ir asimilando, pero hay que irlo captando poco a poco. En este currículum se llama currículum por competencias. Hay un enfoque competencial. Es decir, lo que está arriba del todo, el cabecero, el perfil de salida, las perchas de referencia, son las competencias clave. Estas competencias clave, a su vez, se estructuran en unos descriptores operativos de aprendizaje. Y a partir de las competencias clave, estructuradas en descriptores operativos, aparecen lo que anteriormente conocíamos como asignaturas, que ahora en primaria se llaman áreas de aprendizaje y en secundaria materias. Estas materias, entre las cuales nos encontramos la enseñanza evangélica, elaboramos las competencias específicas. Las competencias específicas. Y estas son como un medio, como un recurso que utiliza en situaciones de aprendizaje para la adquisición de las competencias clave, que es el auténtico referente del enfoque por competencias. Entonces, nuestras asignaturas ahora desaparecen, se llaman áreas o materias de aprendizaje y elaboramos en primer lugar unas competencias específicas que tenemos que demostrar y argumentar que aportamos a estos descriptores operativos que a su vez eran la estructura de las competencias clave. El Real Decreto 157/2022 va también definiendo cada uno de estos puntos, tanto en primaria, infantil, secundaria y bachillerato. Hay unos objetivos, en la LOE hay unos objetivos, pero esos objetivos son para toda la etapa. Hay objetivos en primaria y hay objetivos en secundaria. No hay objetivos por áreas de aprendizaje. Hay unas competencias claves, que son 8. Hay unas competencias específicas, que son las que elaboramos o diseñamos cada una de las áreas de aprendizaje. Hay unos criterios de evaluación en función de las competencias específicas. Hay unos saberes básicos como recursos, medios para la adquisición de estas competencias específicas y se plantean en unas situaciones de aprendizaje, que son proyectos de aprendizaje, tareas, actividades de aprendizaje, a través de las cuales se van adquiriendo las competencias clave. Aquí aparece otra vez la nomenclatura en otra infografía y nosotros ahora vamos a ir desglosando una a una tanto la definición del perfil de salida como de objetivos de etapa como de competencias clave y viendo su relación con la programación didáctica de la enseñanza evangélica. Lo primero que empieza a sonar en el perfil de salida es que hay una introducción al sistema educativo, al aprendizaje de los estudiantes, con ciertas narrativas elegantes, y también la enseñanza evangélica pues plantea esta introducción y ahora empieza a desglosar las 8 competencias clave. En el tema 1 de la asignatura de diseño y desarrollo del currículum de la enseñanza evangélica también explicamos el contenido de cada una de estas competencias clave: comunicación lingüística, competencia matemática, competencia plurilingüe. Para nosotros son muy
enriquecedoras, la competencia 5 y 6, la competencia personal y social y de aprender a aprender, y la competencia ciudadana. Nosotros tenemos que demostrar que en el sistema educativo aportamos a todas las competencias clave, pero preferentemente en nuestro devenir pedagógico y didáctico aportamos mucho más a la competencia personal y social y ciudadana que a las demás. Ahora aquí viene una cosa nueva en el perfil de salida, que son los descriptores operativos. Esto se ve bien en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, donde al pinchar en cada competencia clave, aquí estamos poniendo una muestra de la competencia en comunicación lingüística, se ha desglosado en grados de aprendizaje para toda la primaria y para toda la secundaria. Son dos columnas, a la izquierda la primaria, a la derecha la secundaria, para que veamos la coherencia didáctica que hay en estas competencias clave. Se han estructurado en descriptores operativos, CCL1, CCL2, CCL3, esta, y cada uno, como observáis, es paralelo en primaria y en secundaria, pero con un nivel cognitivo, un nivel de aprendizaje superior. Es decir, estamos hablando de expresa hechos, conceptos, con claridad, y luego en secundaria ya no solamente los expresa con claridad, sino con coherencia, con corrección. Diríamos que en un primer nivel se conoce, se comprende los aprendizajes, en un segundo nivel se analizan, se sintetizan, se evalúan, se aplican, es la palabra clave en todos los desempeños educativos, es aplicar todos los hechos de aprendizaje. No es un mero aprender, sino aprender eh, con un enfoque significativo y funcional de cada aprendizaje. Esto de por sí no tendría que ser algo nuevo, es el tema uno de cuando venimos nosotros estudiando desde magisterio, los que hemos realizado el máster, que los aprendizajes tienen que ser funcionales y significativos para los alumnos. Ahora tienen que demostrarse que cada uno de ellos lo es sí o sí. Vale. Ahora aquí tenemos una presentación de cómo sería, cómo quedaría un currículum de cualquier asignatura y cómo queda el currículum también de enseñanza evangélica, para ir comprendiendo cada uno de los apartados y para ir viendo cómo nosotros también tendremos que ir tanto diseñando nuestro currículum de enseñanza evangélica como luego las programaciones didácticas anuales que entregamos al jefe de estudio, o que cada vez más hay que realizarla a través de las plataformas virtuales. Por ejemplo, en Andalucía existe la plataforma Céneca, que es de donde hay que rellenar las programaciones didácticas. Lo primero que nos encontramos, de izquierda a derecha, es el perfil de salida. El perfil de salida nos marca una introducción de la asignatura. También tiene que aparecer una adaptación al entorno donde se va a desarrollar la asignatura, nombre del centro, referencia a los estudiantes, siempre sin personalizar, pero una referencia general, y citar los objetivos de la etapa y competencias clave. Esto obviamente se copia del Boletín Oficial del Estado. Luego, nosotros nosotros y todas las áreas de aprendizaje tienen las competencias específicas. Competencias específicas. Cada competencia específica tiene que estar redactada con este enfoque competencial pragmático que estábamos comentando. Tiene que tener un qué, en este caso reconocer e identificar, que se plantea en infinitivo. Tiene que tener un cómo,
que está en gerundio, analizando los textos, comprendiendo el tema, buscando, y un para qué, o una utilidad para qué se adquiere. Esto desde luego a nosotros nos viene como anillo al dedo, porque nosotros todo lo que procuramos enseñar es para la vida. El cristianismo es vida. El cristianismo no es un conjunto de ideas cognitivas. Cristo es la verdad y la vida. Nuestro camino, nuestro itinerario, nuestro currículum, que un currículum es un itinerario, un camino, es Cristo. Y es un camino de vida. Cualquier enseñanza que nosotros compartimos con nuestros estudiantes, sea a nivel cognitivo, sea a nivel procedimental o sea a nivel actitudinal, es para que la ponga en práctica en su vida. Cuando hablamos de amar al prójimo es para que se ame. Cuando se habla del perdón, de la bondad, cuando se habla de la misericordia, cuando se habla de la verdad, de la amistad, de, del respeto a los padres, cuando se habla de la obediencia a las autoridades, cuando se habla de la protección del medio ambiente, nosotros no estamos planteando meras ideas, sino que esas ideas pasen al corazón y se puedan aplicar en nuestro diario vivir, en nuestra praxis de vida, no ocasionalmente, sino integradas en nuestro carácter y en nuestro devenir diario. De estas competencias específicas sí tenemos que decir algo más. Las competencias específicas hemos deliberado plantearlas seis competencias específicas para primaria y las mismas seis para secundaria. Las competencias específicas son para toda la etapa. Cuando decimos las mismas, son las mismas en cuanto al contenido, pero con ese nivel cognitivo superior. Es decir, nos encontramos competencias específicas en primaria del módulo Biblia, del módulo Ser Cristiano, del módulo Jesús, y nos encontramos competencias específicas en secundaria del módulo Biblia, del módulo Ser Cristiano, del módulo Jesús, con un nivel cognitivo superior. Las ponemos en paralelo para que la podáis visualizar, pero unas son de primaria y otras son de secundaria. Luego, en nuestro marco curricular y en nuestra programación didáctica tiene que aparecer los descriptores operativos. Hermé ha optado por simplificar la representatividad de estos descriptores operativos, aunque hay que tenerlo siempre en consideración porque van a marcar el referente a las competencias clave. Aquí veis que simplemente se mentan CSL1, CP, CAA1, etc. Nosotros, y ahora presentaremos o intentaremos presentar un Excel donde se tiene que ver este tipo de relación que hay entre cada una de nuestras competencias específicas con algunos de los descriptores operativos. Es decir, si hay 34 descriptores operativos para todas las etapas, es proporcional que cada una de nuestras competencias específicas aporten un promedio de entre 6 a 8 descriptores operativos. 6 competencias específicas por 7, estamos hablando de unos 42 a 46 descriptores operativos estaríamos nosotros aportando durante toda la etapa de los 34 que existen. Es decir, algunos en algún momento lo trataremos 2 veces o 3, mientras que otros pues, lo trataremos solamente una vez y es probable que algunos de ellos no los tratemos. No es obligatorio tratar todos los descriptores operativos, sino que cada área tiene que justificar didácticamente en qué momento aporta desde su competencia específica a aquellos descriptores operativos. El siguiente elemento curricular son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. Cada competencia específica, redactada, recuerdo, por etapa, tiene por ciclos educativos, es decir, un ciclo son 2 cursos,
En primaria hay 3 ciclos, primero, segundo, luego el ciclo de tercero y cuarto, y luego el ciclo de quinto y sexto. Y en secundaria hay 2 ciclos. Dicho sea de paso, y entre paréntesis, el primer ciclo es primero, segundo y tercero. Es un ciclo de 3 años, considerando que tercero y cuarto tiene la capacidad de desdoblarse, es lo que se llama ahora diversificación. Desaparece el PEMAR y aparece diversificación. Es decir, los alumnos que desde tercero se perciba que no tienen el enfoque competencial para ir a la universidad, se le van a derivar a unas actividades de diversificación para que puedan finalizar su escolarización obligatoria hasta los 16 años y quizás conseguir las competencias para poder acceder a un grado de formación profesional medio. Mientras que a partir de cuarto de secundaria puede que haya estudiantes que ya tengan claro que van a la universidad y entonces ya podrán empezar a implementar el bachillerato. Que el bachillerato tendría entonces 3 cursos. Primero, que sería el equivalente al cuarto de eso, segundo y tercero, lo que actualmente es primero y segundo de bachillerato. Vale. En este criterio de evaluación queremos partir de lo general en el sentido de que desaparece, y esto es muy notorio, los estándares, ya lo citamos antes, porque se tiene un enfoque cualitativo de la evaluación, no cuantitativo. Cuantitativo era, ha aprendido fracciones, un 7, ha aprendido logaritmos, un 9, se conoce tal, desaparece la nota y quedaría algo parecido a lo que era la educación infantil, una perspectiva, un informe de evaluación cualitativo, aunque luego ya se matizará en los saberes de aprendizaje que estos informes de evaluación pues, tiene posibilidad de plantearse por rúbrica o por otro tipo de informes narrativos. Lo que se pretende con esto en general es reducir el número de suspensos. Obviamente, una de las cosas que la OCDE y el informe PISA a España nos reprueba es la cantidad de suspenso que tenemos. Con esta dinámica, los suspensos van a ser lo excepcional. ¿Por qué? Porque los alumnos, aunque sepan menos, van a ir progresando adecuadamente, en el sentido de que si van adquiriendo el enfoque competencial, por lo menos con un mínimo, van a ir promocionando de ciclos o de cursos para que también se mantenga con su entorno social de aprendizaje, con su grupo, entendiendo que también las repeticiones hacen un daño a los estudiantes que repiten porque tienen que cambiar de compañeros y de grupo de aprendizaje. Entonces ya repetimos que a nivel de evaluación también hay un cambio. A nivel curricular, en el sentido concreto, cada asignatura elabora los criterios de evaluación. Aquí para nosotros sí que no va a haber novedad, porque ya teníamos los criterios de evaluación en la LOE y tenemos los criterios de evaluación en la LONCE, que serán los mismos criterios que vamos a plantear en la LOE. Es decir, lo que tiene es que antes teníamos los criterios de evaluación para objetivos y ahora los tenemos para competencias específicas. Naturalmente, si una competencia específica tiene 4 criterios de evaluación para un ciclo, la distribución lógica es una competencia específica para un curso, los 2 primeros, y para el siguiente curso, los 2 segundos. Esto es una forma de distribuir, porque en el leal desempeño de cada uno de los docentes y la libertad de cátedra de cada uno también puede optar a planificar su programación didáctica, por ejemplo, ya que hay 6 competencias específicas en un ciclo, pues un profesor puede decir, bueno, yo voy a compartir una competencia específica por cada trimestre del ciclo. Es decir, en el primer trimestre del año 1 comparto una competencia específica con 10 o 12 sesiones de clase, y aquí abajo están. Entonces, con 10 o 12 sesiones de clase tendría 10 o 12 criterios, 10 o 12 sesiones de clase por trimestre, con lo cual tendría 2
criterios de evaluación. 2, 4, entre 2 y 4 criterios de evaluación. En el segundo trimestre implementaría otra competencia específica y en el tercer trimestre una tercera. Y en total, a final de curso, nos saldrían entre 6 y 12 criterios de evaluación con los saberes básicos que dentro de un rato veremos. Si en vez de optar por la distribución trimestral, optamos porque en cada trimestre, en vez de dar una competencia específica, damos dos, entonces cada curso implementaríamos todas las competencias específicas. Pero obviamente ya de cada competencia específica no tomaríamos los 4 criterios de evaluación, sino que en el curso 1 tomaríamos 2 y en el curso segundo tomaríamos los otros 2. Bien, esto ahora quizá en el lenguaje sea un poquito farragoso, pero una vez que se coja papel y lápiz y distribución, se ve con más facilidad. Y lo último, o lo penúltimo, de la estructura curricular del MEC y que nos afecta claramente a la enseñanza evangélica son los saberes básicos, lo que nosotros en la LONCE hemos analizado como contenidos de aprendizaje. Estos saberes básicos también se presentan como cognitivos, que son las ideas, hechos, datos, se presentan como procedimientos y destrezas, manejar la escritura, localizar en un mapa, destrezas también cognitivas, y el enfoque principal para nosotros, y actitudes y valores. Actitudes y valores. Todo nuestro perfil curricular tiene que estar impregnado de actitudes y de valores. A la sociedad muchas veces se le llena la boca hablando de valores, pero no educan valores, no educa. Los plantea como finalidad primera del hecho educativo, aparecen muchos valores entre sus objetivos, pero luego no hay ningún contenido curricular, no hay ninguno. Hay muy pocos contenidos curriculares, de vez en cuando educación para la paz, de vez en cuando educación para la igualdad, dentro de un área, pero no suele ser. Mientras que para nosotros es nuestro tema eje. Entonces constantemente tiene que estar apareciendo en nuestras clases el aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, estar aprendiendo las bienaventuranzas, estar aprendiendo las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, son nuestros saberes básicos. Y honramos al Señor compartiendo su identidad, sus atributos en el entorno educativo. Finalmente, la programación didáctica termina con una mención a las situaciones de aprendizaje. Anteriormente se hablaban de orientaciones metodológicas, ahora son situaciones de aprendizaje que veremos en otro tema, en otro clip de vídeo, porque es lo más asimilado a lo que teníamos como unidades didácticas. Pero hay que hacer una referencia general a estas situaciones de aprendizaje y además hacer un cronograma. Bueno, por el primer trimestre voy a dar la situación de aprendizaje temática, el estudio de los libros de la Biblia. En el segundo trimestre, la creación que Dios creó. Y en el tercer trimestre, pueblo de Dios, la peregrinación de Israel por el desierto con su siervo Moisés. Bueno, pues ya tenemos ahí las 3 situaciones de aprendizaje que nosotros vamos a implementar en este curso. Y eso completaría nuestra programación didáctica. Vamos a enseñar algún detallito operativo. Por ejemplo, aquí en este Excel veríamos, hablando de los descriptores operativos, algo que hay que hacer, lo que son las 6 competencias específicas que ahora vamos a tener en cada una de las etapas. Competencia específica 1, Biblia; competencia específica 2, pueblo de Dios; competencia específica 3, 4, 5 y 6. Vale. El trabajo que hay que hacer, que si Dios quiere a la vuelta de un tiempo estará realizado, es que tenemos que relacionar cada competencia específica con 5 o 6 descriptores operativos de los que aquí vemos en esta tabla. Tenemos que ponerlo 5 o 6 por 5, 6, 7, 8
de cada una de las competencias específicas, las trataríamos todas. Ya decíamos antes que algunas las trataremos 2 o 3 veces y otra incluso ninguna. Pero lo importante no solamente es poner aquí una X o un dato, sino que luego a nivel interno, porque este dato sí se publica en el BOE, pero a nivel interno tenemos que hacer una mención narrativa de la relación en real, en la praxis, cuando tratamos esa competencia. Me explico. Si nosotros decimos que en la competencia específica Biblia aportamos a la CCL1, en la competencia lingüística, en la narrativa tenemos que poner: cuando los alumnos de enseñanza evangélica en el módulo Biblia estén leyendo la palabra de Dios, entonces estará adquiriendo la comunicación lingüística. Cuando los alumnos en el módulo Pueblo de Dios estén utilizando, por ejemplo, para la competencia digital, el Google Earth y estén buscando el monte Sinaí, entonces estarán adquiriendo la competencia digital. Cuando en el apartado Ser Cristiano los alumnos estén adquiriendo, estén aprendiendo del amor al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, estaremos adquiriendo la CPSAA1, que es la competencia personal y social y aprender a aprender. Entonces tenemos, ya digo, que poner tanto la relación como la justificación narrativa de dónde implementamos nosotros estos descriptores operativos. Y esto nos va a venir bien para el segundo nivel de concreción de las programaciones, que son las situaciones de aprendizaje. Vamos a intentar ver, vamos a realizar una prueba con un programa Excel de una programación didáctica en una aplicación digital. Esta prueba nos va a servir de repaso de los elementos de una programación didáctica, de los elementos curriculares que hemos estudiado, y nos sirve de repaso también de la realidad en la que actualmente presentamos nuestras programaciones didácticas. Era habitual anteriormente presentarla en papel o en formato digital recientemente, pero ya últimamente casi siempre nos las demandan, según las comunidades autonómicas, en programas informáticos que se han habilitado para tal fin. En Andalucía, por ejemplo, existe el programa Seneca, en el cual tenemos que acceder con nuestro perfil docente y nos aparece una aplicación que vamos rellenando de manera asimilada a esto que vamos a realizar a nivel de muestra en el Excel. Lo primero que tenemos que habilitar en nuestra programación didáctica o de presentar en formato papel o digital es el perfil de salida. Este perfil de salida lo copiamos del BOE. Estamos hablando de la introducción a la asignatura, estamos hablando de los objetivos de la etapa, que recordamos que vienen ya redactados para toda la etapa de todas las áreas de aprendizaje o materias, y las competencias clave. Nosotros aquí lo único que podríamos o deberíamos de aportar es la introducción, una narrativa a nuestro contexto educativo, al centro de denominación donde nos encontremos, una justificación del entorno de aprendizaje de nuestros alumnos y una referencia genérica de la evaluación inicial de nuestros estudiantes, sin personalizar nombres. Luego nos iríamos a las competencias específicas, que recordamos que son 6 para todas las etapas. 6 para primaria, 6 para secundaria.
Si nosotros estamos haciendo una muestra ahora para primero de secundaria, por ejemplo, nos encontraríamos eh, en la aplicación informática el cabecero, competencia específica, nos lo encontraríamos vacío. Entonces nosotros pincharíamos en la lista desplegable y nos aparecerían las 6 competencias específicas. Aquí nosotros tenemos que elegir según nuestro criterio de selección de contenidos para diseñar nuestra programación didáctica. En nuestra programación de muestra vamos a escoger 3 competencias específicas para un curso. Recordemos que los elementos curriculares vienen presentados por ciclo, es decir, que aparecerían todos los criterios de evaluación y todos los saberes básicos de un ciclo. Si vamos a presentar una programación para primero de secundaria, pues escogeríamos la competencia específica 1 y si para un trimestre. Para otro trimestre escogeríamos una segunda competencia específica y para un tercer trimestre una tercera competencia específica. Si vamos a impartir una competencia específica por cada trimestre, estamos hablando que nuestra asignatura es de una especialidad, contiene unas 30 o 32 sesiones de clase. Esto implica que tendríamos que escoger para todo el curso entre 10-12 criterios de evaluación, cada trimestre 4 a 6 criterios de evaluación con sus saberes básicos correspondientes. La misma conversación sería si en vez de escoger 3 competencias específicas, las cogiéramos todas. Es decir, en el desplegable, pum, marcáramos las 6. Claro, si cogiéramos 6 competencias específicas, pues entonces ya no cabría a 10 sesiones de clase para cada competencia específica, sino que cada trimestre tendríamos que impartir 2 competencias específicas con un promedio de 5 o 6 sesiones de clase cada una de ellas. Por eso hay que tener claro cómo nos vamos a organizar y entonces, según nuestra elección, aquí seleccionamos. El siguiente apartado que tenemos que rellenar en la programación didáctica, lo recordamos, son los descriptores operativos. Eran aquellas graduaciones en las cuales se distribuían las competencias clave. CCL1, CCL2, CD1, CD2, etc. Hay 34 descriptores operativos para toda la etapa de primaria y para toda la etapa de secundaria. Recuérdese que lo único que variaba era el nivel cognitivo de cada uno de los descriptores operativos. A nosotros, una vez que esté publicado en el BOE, pues nos aparecerá una relación que habremos trabajado cómo estructurarla y una vez publicado, pues tendremos un desplegable. Si hemos cogido el bloque temático Biblia, pues nos aparecerá en uno y nos aparecen los descriptores operativos que desde nuestra competencia específica vamos a aportar para la adquisición de la competencia clave. El siguiente elemento curricular muy importante son los criterios de evaluación. Lo borramos de nuestro ejemplo igualmente para realizarlo. Si hemos optado como referencia por una competencia específica para un trimestre, entonces cuando en el desplegable nos aparezca los distintos criterios de evaluación de las distintas competencias específicas, y aquí antes de marcarlo quiero precisar que puede haber algún lío con los CE. Vais a ver en el BOE o vais a ver en distintas editoriales CE1, criterio de evaluación 1.1, criterio de evaluación 1.2. Este CE1 está haciendo referencia a la competencia específica. Cada competencia específica tiene
1, 2, 3, 4 criterios de evaluación. 4 para todo el ciclo, 2 para cada uno de los cursos, aproximadamente. Entonces nosotros pinchamos el desplegable, hemos escogido Biblia, escogemos los criterios de evaluación que en el BOE aparecen para la competencia específica Biblia. En estos criterios de evaluación no hay novedades respecto a la LONCE, es decir, estamos implementando los mismos que ya hemos experimentado los que hemos dado clases de enseñanza evangélica en cursos anteriores. Ya los conocemos y los podemos impartir con facilidad. Quien no, pues lo va identificando porque aquí tiene que aparecer el qué y cómo evaluamos. ¿Qué evaluamos? Lo mismo que la competencia específica. ¿Cómo? Pues aquí en el criterio de evaluación lo explica cómo lo vamos a evaluar. El siguiente elemento curricular para nosotros es muy importante. Son los saberes básicos, que vienen presentados como cognitivos, que son todas aquellas ideas, hechos, datos que aparecen en nuestra área de aprendizaje o nuestra materia de aprendizaje, todas las destrezas y procedimientos y sobre todo y principalmente las actitudes y valores. Nuestra asignatura tiene que regar todo el currículum y todo el saber hacer, todo el saber ser de nuestro estudiante con actitudes y valores emanadas de la palabra de Dios, emanadas del corazón mismo del Señor. El Señor es manso, humilde, verdad, paz, justicia, mansedumbre, pues todos estos saberes básicos están redactados en el BOE. Según cada competencia específica, existen unos saberes básicos. Si hemos tomado Biblia, pues al pinchar marcaremos todos los saberes básicos de Biblia. Si esta competencia específica, en vez de verla en un solo curso por ciclo, lo viéramos en dos cursos en el mismo ciclo, pues lógicamente tendríamos que elegir la mitad un curso y la otra mitad otro curso. Esa argumentación se realiza en el otro y último elemento curricular que son los saberes básicos. Los saberes básicos, las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje también se copia del BOE, lo que es la argumentación general, y hay que plantear un cronograma de cómo vamos a implementar nuestras situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, primer trimestre, la competencia específica, Biblia. Segundo trimestre, competencia específica o situación de aprendizaje, la creación que Dios creó. Tercer trimestre, peregrinación del pueblo de Dios por el desierto, guiado por su siervo Moisés. Es decir, se estructura y se citan las situaciones de aprendizaje que en otro nivel de concreción, que en otro clip de vídeo explicaremos, se implementará, que son ya las situaciones de aprendizaje a nivel de aula. Pues hasta aquí la muestra de programación didáctica, que espero que os sea también útil y pragmática.